Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Outdoor Store, ya con el número 17. Muy agradecidos con todo el auditorio. Y bueno, como les habíamos ya comentado, que cada 14 días compartiremos este espacio con nuestros amigos de Obreros de la Publicidad. Esta ocasión nos platicarán en su tercer episodio sobre cómo lograr un balance entre la consideración en los planes de medios y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos. Saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos ven a través de Mercado Negro y OH Latam. Les agradecemos nuevamente el espacio que nos han dado para llegar a una audiencia más grande tanto en Perú como en América Latina. Y también una noticia importante, llegó la revista digital de Mercado Negro, un formato interactivo con información exclusiva y del interés para la industria. Ingresa de forma gratuita al link de la descripción que viene en este Facebook del webinar en vivo. Y bueno, si alguien de la audiencia tiene preguntas o comentarios, les pedimos que nos escriban a través de las redes sociales o en el chat de este seminario. Les presento a nuestro panelista, ya conocido en este auditorio, pero para los que no lo conocen, él es Antonio Miranda, es fundador de Obreros de la Publicidad, iniciativa que prepara nuevas generaciones del rubro y apoya a las empresas de medios y agencias a tener éxito en el entorno altamente competitivo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de medios y publicidad. Antonio Miranda actualmente es CEO de OMD, PHD y Analec, empresas del grupo Omnicom en Perú. A continuación, les voy a compartir las tendencias actualizadas que corresponden a la semana número 20, que corrió del 27 de julio al 2 de agosto. Como saben, esas tendencias que hemos estado compartiendo desde junio, muestran ya avance en la movilidad. Antes de mostrarles esos datos, quiero hacer nuevamente mucho hincapié y un paréntesis para decirles que efectivamente me da mucho gusto que la movilidad se reactive acá en México, que ya tengamos una movilidad bastante considerable. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos preocupados por el continuo aumento de los casos confirmados y las muertes en nuestro país. Espero que sus familias y sus seres queridos estén bien y por favor cuídense mucho. También reitero, como les he venido diciendo semana con semana, ya desde hace unas 5 o 6 semanas, debemos ser muy proactivos con la economía, pero precavidos con el virus. Ahora sí, ya entrando en materia, vemos la primera diapositiva. Les voy a comentar, ahorita cambiamos un poquito la dinámica de este resumen. Me voy a tardar un poquito más porque les estoy dando el resumen del mes de julio. Ya tenemos disponible el reporte de movilidad del mes de julio con datos muy importantes. Ahorita les voy a dar el resumen y vía correo electrónico o WhatsApp les podemos compartir el resumen completo. Entonces, aquí vemos la tendencia de la Ciudad de México que tuvo a partir de la primera semana de julio, considerando 5 semanas, y llegando a la semana número 20 con una movilidad del 80%. Esta ciudad refleja un aumento del 6% respecto a la semana anterior, pero tenemos una movilidad del 29% de aumento respecto al mes de junio, ¿no? Entonces ya es un dato muy importante, ya estamos con un 80%, pero en el mes de julio nos recuperamos un 29%. Ahora, Monterrey refleja una movilidad del 76%. Respecto a la semana típica antes de la contingencia. En esta plaza tuvimos un decremento del menos 3% respecto a la semana anterior, pero en Monterrey crecimos un 21% respecto al mes de junio, ¿no? Aquí tuvimos una recuperación del 21%. Y en la ciudad de Guadalajara tenemos una movilidad del 87% respecto a la semana típica antes de la contingencia. Aquí ganamos la última semana un 5%. Y respecto al incremento durante el mes de julio, respecto a junio, fue del 20%, ¿no? Entonces, como pueden ver, las 3 grandes ciudades en México representaron incrementos de más del 20% respecto al mes de junio, ¿no? Entonces, en julio nos recuperamos bastante. Esperamos que en agosto sigamos con esta tendencia a la alza. Acá en México estamos en semáforo naranja y esperemos que sigamos con la movilidad por el bien del negocio. Sin embargo, como les reitero, debemos de cuidarnos. Los que salimos o tenemos la necesidad de salir, pues salgamos con mucho cuidado. Y ya para finalizar,
bueno, para finalizar el tema de las 3 plazas, porque como les digo, ahora les voy a dar el resumen de todo junio, para finalizar el tema de las 3 plazas, vemos esta gráfica que hemos estado observando semana con semana, donde vemos el comportamiento eh, desde la semana número 10, que fue la semana más baja. Esta semana número 10 corrió del 18 al 24 de mayo. Después de esta semana nos hemos venido recuperando consistentemente. La semana 16 y la 17 fue donde más nos recuperamos. La 18 y la 19 bajamos un poco, pero ahora en la número 20 volvimos a incrementar un poco, y aquí en la gráfica pueden ver totalmente cómo se comportaron cómo se comportaron las 3 plazas durante la semana 10 a la semana 20. Esto se los vamos a estar compartiendo. Aquí ya en resumen les platico que este es el top 10 de las plazas que han tenido mayor recuperación en movilidad. Querétaro y Aguascalientes son las principales plazas que vemos con mayor recuperación. Querétaro con el 91%, Aguascalientes con el 90%, Torreón con el 88%, Ciudad Juárez con el 88%, Tijuana con el 87%. En la posición número 6, Guadalajara, con el 87% también. Toluca, el 87% igualmente. León, el 86%. Puebla, el 85%. Y San Luis Potosí, el 85%. Como pueden ver, en nuestro top 10 de plazas, todas están arriba del 85% de movilidad. Eso habla de una recuperación a nivel nacional de nuestra movilidad. El siguiente top que preparamos para ustedes es sobre alcaldías, ya específicamente en la Ciudad de México. Sobre las alcaldías vemos los siguientes resultados. La delegación, aquí hay un dato bien interesante, tanto la delegación de Tláhuac como Xochimilco nos muestran una recuperación ya del 100% de su movilidad. Iztapalapa en el tercer lugar con el 87%, Venustiano Carranza el 80%, Milpalta el 75%, Magdalena Contreras el 75%, Tlalpan el 75% también, igual que Gustavo Madero e Iztacalco, y la delegación Cuauhtémoc y Benito Juárez con un 65%. Entonces, así se comportaron así vamos en la recuperación de las alcaldías en la Ciudad de México. Y bueno, ya después, ya para finalizar, si me ayudas, Fanny, con ponernos hasta el tema de la movilidad. Es que estás poniendo el reporte completo, pero ayúdame a brincarnos a la evolución de la movilidad en diferentes lugares para no tomarnos tanto tiempo. No, sigue más adelante. Evolución de la movilidad en diversos lugares. Ya para finalizar y no quitarle tanto tiempo a Antonio y nos dé su presentación. Esta información que le estamos compartiendo es información de diferentes fuentes, ¿no? Primero, nuestro partner tecnológico Sin Tráfico con el tema de la movilidad en las diferentes zonas, en las diferentes plazas, perdón. Luego, CEMOVI, de ahí sacamos la movilidad en las alcaldías y medios de transporte que vienen en el reporte completo. Y Google nos ayuda con el tema de la evolución de la movilidad en diferentes lugares. Ellos lo tienen dividido como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines. Aquí tenemos una recuperación del 68% de la movilidad referente a la movilidad que teníamos anteriormente. Luego en mercados, supermercados, farmacias, tiendas de comida especializada, aquí pues obviamente demuestra una actividad mayor en la movilidad del 90%, porque es donde normalmente salimos a hacer nuestras compras, ¿no? Y lugares de trabajo con el 63%. Y para finalizar, parques y playas públicas, parques para perros, plazas y jardines públicos con una movilidad del 67%. Como les vengo diciendo, este reporte completo ya lo tenemos disponible, se los enviamos hoy por correo electrónico, o quien nos guste escribir a nuestras redes sociales, con mucho gusto se los compartimos. Y ahorita únicamente lo que les di fue el resumen. Ya para finalizar, los mexicanos estamos contando los días para retomar nuestras actividades fuera de casa. Cuando esto suceda, tu marca debe estar ahí acompañándonos en este momento tan deseado. Es una reflexión que queríamos compartirles. Y bueno, ya, ahora sí, como les platicamos en un inicio de este webinar, este martes 28, Obreros de la Publicidad nos hablará de cómo lograr un balance entre la consideración en los planes de medios
y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos. Ahora sí, Antonio, te cedo el espacio para que nos platiques al respecto. Buenas tardes. Gracias Raúl. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Mientras hablabas, me tienen que dejar compartir la pantalla, a ver. Sí. Fanny, ¿me ayudas con eso? Ya puedes, Toño. Perfecto, muchas gracias. Y tengo que poner acá abajo sonido. Perfecto. Bueno, mientras estaba presentando, se me cayó el internet y tuve que volver a entrar. Entonces, cualquier cosa, me avisan y vuelvo a entrar a través de otro modem que tengo por acá. Pero bueno, eh, sin más preámbulo, ir directo al tema. Obviamente, sí me gustaría eh, eh, unirme al mensaje de Raúl respecto a cómo se encuentran ustedes, que primero es la salud. Y bueno, como mencionaba Raúl, este es el episodio 3 de esta saga que construimos en Obreros de la Publicidad respecto a la consideración versus la confiabilidad, Autohome. La realidad es que hemos disfrutado mucho haciendo estos contenidos y esperemos que este no sea la excepción en términos de herramientas o elementos que ustedes se puedan llevar, ¿no? Siempre nos gusta comenzar estas presentaciones con una cita, ¿no? Con un texto, ya sea escrito por obreros de la publicidad o por otros obreros a nivel mundial. Y yo creo que esta cita resume lo que vamos a ver en este episodio 3, ¿no? Definitivamente los anunciantes van a querer llegar a la mayor cantidad de personas distribuyendo sus recursos limitados en el mayor periodo posible para lograr la mayor saliencia de marca. Importante, ¿no? Todo anunciante eh, va a querer llegar a la mayor cantidad de personas en el mayor periodo posible y lograr la mayor saliencia de marca. Todos van a buscar lo mismo, por lo que para estar en el top of mind del consumidor será clave la capacidad de diferenciación e innovación. Todos post cuarentena están buscando estos 3 objetivos y estar en el top of mind. Entonces es clave, además de cumplirlos, cómo nos vamos a diferenciar o cómo vamos a innovar. Entonces, dicho esto, hay, digamos, yo he usado una teoría, digamos, de libros de marketing. ¿Cuál es la regla de oro de la publicidad? Porque calza perfecto con esta cita que escribíamos, ¿no? Para lograr esa saliencia de marca es el top of mind que tienen los consumidores respecto a cómo satisfacer una necesidad. Es decir, ese top of mind que tienen de la marca asociado a una transacción, a una intención de compra. Es clave en esta temporada, en esta coyuntura, y normalmente ha sido así, de que esta construcción permita obviamente la mayor saliencia de marca. Y para esto hay que tener en cuenta el alcance, que es llegar a la mayor cantidad de personas, resencia, que es distribuir el presupuesto en el mayor tiempo posible, o sea, tener esa posibilidad de exhibir lo más posible, y el impacto, que es la diferenciación, justamente el usar de manera distinta los medios. Y esto es clave porque esta regla de oro de la publicidad, en estos momentos donde el presupuesto es limitado, definitivamente los briefs vienen así: el mayor alcance posible, la mayor duración del presupuesto y la mayor diferenciación o el uso creativo de los medios para lograr ese top of mind en un entorno sumamente competitivo, ¿no? Entonces, eso como parte introductoria, pero importante tener en cuenta la regla de oro de la publicidad. Recordemos un poquito los conceptos y vayamos viendo en estos 15 días algunas actualizaciones de cómo va
hablándose de consideración y confidencialidad, ¿no? Habíamos dicho que la consideración policial exterior en los anteriores episodios se construía en base a tres grandes factores, ¿no? La audiencia, que es el KPI de movilidad, de impactos, la exposición efectiva, donde se mezcla obviamente el nivel de atención, eh, el contenido que se está colocando en la publicidad exterior, y finalmente ese complemento potente, claro, que tiene la publicidad exterior sobre otros elementos, ¿no? Entonces, acá lo que quise, y nuevamente usando Waze, porque es una herramienta que podemos cruzar de manera, o sea, comparar de manera equitativa distintos mercados a nivel mundial, ¿no? Eh, Podemos ver cómo Lima y la Ciudad de México, ¿no? Que son estas líneas de acá, van creciendo establemente, pero lento. O sea, recuerdan en el episodio 1, donde hablábamos particularmente de la movilidad, de que el, el CAGR o el crecimiento porcentual era más o menos como de 15% cada 49 días. Bueno, vamos así, o sea, se va creciendo y eso es bueno, establemente. De hecho, es muy beneficioso eso, pero vamos lento, ¿no? Comparado a otros países de Europa, por ejemplo, donde vemos ya superaciones incluso por determinados fines de semana o fechas especiales de los niveles anteriores al 1 de marzo, ¿no? Pero sí vamos, o sea, nuevamente, ¿no? O sea, la movilidad va creciendo, como vimos también en el episodio 2, la intención de compra también se va recuperando, y vamos a ver a lo largo de la presentación ciertos data que nos va a ayudar a ir complementando cómo vamos evolucionando, ¿no? Y habiendo definido obviamente consideración, recordemos que la confiabilidad en publicidad exterior se construye bajo tres elementos, ¿no? La capacidad para informar del medio desde hace mucho tiempo, y que en esta coyuntura se ha plasmado mucho más, se ha intensificado el contenido relevante, que tiene que ver con esa posibilidad de tener distintos tipos de mensajes, ¿no? Eh, Clasificados por categoría, ya sea marca, promoción, call to actions, eh, responsabilidad social, y este concepto, digamos, de seguir al consumidor mientras se mueve, ¿no? Yo creo que esa es una característica que muchos otros medios no lo pueden hacer, y que el hecho de estar cerca a puntos de venta, como lo veíamos en el ejemplo de sin tráfico de, de farmacias, de supermercados, mercados, genera una posibilidad de planificar tácticamente en función a hábitos de movilidad, como lo vimos también en el episodio 2. Entonces, eh, esta imagen a mí me parece genial, seguro lo han visto, pero cómo el contenido relevante, que es clave en la confiabilidad, está sumamente reflejado en esta ejecución, ¿no? Entonces, ¿cómo el medio exterior no va a generar confiabilidad con este tipo de ejecuciones? Que son geniales y totalmente adaptables a la coyuntura o al momento, digamos, en el que se encuentra. Entonces, esto es clave porque cuando vamos a hablar de innovación, como vamos a hablar en este episodio, esa posibilidad de adaptación es muy importante. Y como habíamos dicho, nuestra tarea ahora y sigue siendo crecer la consideración de publicidad exterior, ¿no? Y habíamos dicho que las matemáticas de la publicidad exterior funcionaban de esta manera: consideración menos confiabilidad es igual a recuperación, ¿no? Y que obviamente mientras lleguemos a cero, vamos a sentir esa recuperación. No digo que es la vuelta a normalidad, porque muchas cosas cambiaron, pero tenemos que ir, y esto es un tema más de declaración, ¿no? Hay que ver empresa por empresa cómo va caminando, digamos, a nivel de números, pero sí es importante tener este marco teórico para reducir la brecha entre la consideración y la confiabilidad.
Y habíamos definido 4 aceleradores, que eran los que nos permitían crecer la consideración, ¿no? Movilidad, que es recuperar progresivamente los niveles de movilidad previos a la cuarentena. Habían visto en el anterior, digamos, episodio, o también en este ejemplo actualizado el 1 de agosto de Lima, París y Ciudad de México, cómo va creciendo la movilidad. Esto se puede revisar diariamente y la realidad es que es algo que se comienza a ver que se está haciendo mucho en la industria y que los proveedores también están implementando estrategias en función a ello. En el episodio 2 vimos el uso de inventario en base a los nuevos hábitos de movilidad y cómo tenemos que ir tomando decisiones para ir construyendo esa planificación táctica. Y acá quiero resaltar que nos hemos dado cuenta, más que darnos cuenta, sino yo creo que para la publicidad exterior esta coyuntura ha sido una oportunidad grande para acelerarnos, para volvernos mucho más técnicos, para darnos cuenta que hay información en la industria que se puede utilizar y para entender de que ya la forma en la que comercializábamos o comprábamos ya se aceleró, ya cambió y ya estamos en esa ola y se están viendo cosas bastante buenas como lo vamos a ver ahora. El tercer episodio, que es el que vamos a desarrollar, o el tercer acelerador, es el que vamos a desarrollar en este episodio, que es innovación. Justamente lo habíamos definido como el contenido potente, informativo, pero que exige al máximo los usos del medio de la publicidad exterior, ¿no? No me voy a detener mucho ahí porque lo vamos a ver en los siguientes slides. Y el episodio que vamos a ver en 14 días, ya para terminar con esta saga, tiene que ver con la mucha articulación que tenemos que hacer como industria, ¿no? Y vamos a hacer un repaso de cómo las industrias en distintas partes del mundo se han juntado para elevar justamente la consideración y seguir reforzando la confiabilidad en el medio, ¿no? Entonces, vamos ya a entrar al tema particular del episodio. Entonces, actualicemos las matemáticas auto home, ¿no? Acuérdense, consideración menos confiabilidad es igual a recuperación. Y esta vez tuvimos 47 proveedores que nos respondieron a la encuesta que enviamos en México, donde preguntábamos cuánto había subido la ocupación en los soportes publicitarios auto home que comercializa en los últimos 15 días. Acuérdense que hace 15 días lo preguntamos también y vemos que se ha crecido 10 puntos, ¿no? El 27 de julio estábamos en 29% promedio y ahora ya estamos en 39%, ¿no? Acá nos estamos preguntando, y eso lo vamos a hacer en las próximas encuestas, si es que esto se ha dado en función de una estrategia de construir ocupación, ofreciendo un precio bajo, ¿no? Que ha sido de nuestras recomendaciones, pero de que la ocupación está aumentando, y eso es bueno también para el nivel de recuperación. Y otro tema que vemos que sigue creciendo es la solicitud de propuestas, ¿no? De soportes publicitarios auto home. Y esto, hablando de los últimos 15 días, el 27 de julio estábamos en 38%, ha crecido a 47%, de nivel 0 a 47. Entonces, vemos que definitivamente comienza a haber más movimiento y normalmente siempre la solicitud de propuestas es más grande que la de ocupación, ¿no? Esto pasa también en condiciones normales o previo a la cuarentena, es normal, pero es bueno que se vaya recuperando, ¿no? Y si actualizamos las matemáticas al día de hoy, o al día de ayer, perdón, 10 de agosto, y habiendo asignado, digamos, 60% de peso a la ocupación y 40% de peso a las solicitudes, que es la ecuación que manejamos desde hace 14 días, vemos que ya estamos a un nivel de 42 sobre 100, ¿no? Y esto, ojo, esto es una declaración, digamos, de los proveedores, es un manejo de sensibilidad, ¿no?
Y eso hay que puntualizarlo porque o sea, no estamos acá cruzando información de la data de los sistemas de ocupación o de programación que tienen los proveedores, sino esto es un tema de declaración, pero ya estamos en 42, lo cual nos lleva a que estamos en menos 58, ¿no? Hace 14 días estábamos en menos 68. Entonces, acuérdense que esto tiene que llegar a cero, entonces vamos avanzando y eso es bueno. Se están haciendo muchos esfuerzos, estos webinars, la industria, los proveedores, o sea, se ve mucho movimiento y hay que sentirnos contentos por eso y hay que seguir remando, hay que seguir remando. Entonces, generemos insights ahora en función a la innovación, ¿no? Y acá vamos a hablar mucho de este concepto de awareness y diferenciación que veíamos en la regla de oro de la publicidad, donde la saliencia de marca se conseguía no solo a través del alcance y la distribución del presupuesto a lo largo del tiempo, sino que también el impacto era primordial y eso se construía a través de la diferenciación. Acá quiero comenzar con esta cita que me parece muy buena, que tiene que ver con, a ver, Autohome por su parte ha mostrado que no solo puede comunicar efectivamente a la nación, sino que también puede comunicar adaptabilidad, inspiración y colaboración, ¿no? Esto lo dijo Nick Maudiff justamente hace unos días y me pareció muy importante poder resaltar adaptabilidad, inspiración y colaboración, ¿no? Y algo que nos hemos caracterizado en Obreros es que queremos de manera práctica, sencilla, trasladarles ciertos tips. Estos slides ustedes los pueden aplicar, digamos, en sus compañías, y los pueden imprimir, los pueden tener ahí y sobre esa base construir. O sea que realmente seamos un partner para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Entonces, creamos este framework que se llama el framework de innovación Autohome, que está inspirado en esta regla del 70-20-10, 70%, 20%, 10%, que siguen, digamos, muchos anunciantes, donde te dicen que el 70% de tu inversión en medios debería estar pauteada donde está la categoría, donde está la competencia, ¿no? Que el 20% tiene que estar en innovación, en lo que funciona, o sea, o sea, innovar, pero en algo que has probado que funciona, y el 10% en el potencial sin abordar, o sea, en lo que es totalmente nuevo y justamente lo que genera más impacto. Entonces, lo que estamos sugiriendo nosotros acá en Obreros es, en vez de ese 70, 20, 10, que es para la industria de los medios en general, crear una sola para publicidad exterior, que es y más en esta coyuntura, post cuarentena, que es que el 50% lo invirtamos donde pauta la categoría, 30% en la innovación en lo que funciona, ¿no? Y 20% que nos atrevamos, que esa dimensión de lo que no ha sido abordado, poder, poder utilizarlo. ¿Y por qué pongo ahí 20% y no 10 como marca la teoría? Porque si queremos estar en el top of mind del consumidor por la publicidad exterior, tenemos que explotar todos los usos y tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, 50, 30, 20. Y si esto, digamos, lo que vimos de la adaptabilidad, inspiración y colaboración, lo cruzamos con el Journey de la Confianza, que en el webinar de Regreso a las Calles hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, donde iniciamos con estos webinars, definimos lo que era el Journey de la Confianza en publicidad exterior, ¿no? Y ahí habíamos definido 4 etapas, ¿no? Cuarentena total, que era el momento que estábamos en cuarentena total, en algunos países más
más fuerte que otros. Después la etapa de levantamiento, ¿no? La etapa de reconquista de la policía exterior y la etapa de la consolidación, ¿no? Y cómo la confianza en el medio exterior eh, eh, y la consideración iba creciendo, ¿no? La confianza, digamos, no se perdió, pero la consideración sí. Entonces, nos pareció en ese momento sensato poder tener estas 4 fases. Nos encontramos saliendo de la fase de reconquista y entrando a la consolidación. En la fase de reconquista, recuerdan que teníamos que llevar en la matemática de la policía exterior de 0 a 20 o 30 la consideración, ¿no? Ya hemos visto que estamos en buenos niveles y ahora tenemos que ir pensando cómo ir consolidando, ¿no? Y justamente una de las cosas que va a ser materia de los siguientes webinars, cuando hayamos culminado con esta saga, solo falta un episodio, es cómo consolidarnos en un entorno donde ya podemos haber reconquistado o recuperado el ruido acerca de la publicidad exterior, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear esta matriz de la innovación Autohome durante la pandemia, ¿no? Donde cruzamos justamente las fases del journey de la confianza, cuarentena, levantamiento, reconquista y consolidación, con contenidos o acciones, digamos, de adaptabilidad, inspiración y colaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos esta matriz? Es que durante cuarentena, básicamente los contenidos que se veían en la calle eran de colaboración, ¿no? Digamos que donaciones o apoyando al gobierno con ciertos mensajes para los que todavía estaban haciendo actividades, digamos, esenciales, o sea, la misma policía, médicos, tips de cuidado, digamos, todos los elementos colaborativos o contenidos de colaboración que se utilizaban. Ya en la fase de levantamiento se comenzó a ver no solo contenidos de colaboración, sino también cómo los proveedores, en este caso, se comenzaron a adaptar y a adaptar sus formatos, sus inventario, justamente a la nueva realidad, ¿no? Aparecieron, obviamente, los estudios de movilidad, estas estrategias para planificar tácticamente en función a cómo iban moviéndose los hábitos. Entonces, o sea, comenzamos a adaptarnos, digamos, a esta nueva normalidad. Y ya en la etapa de reconquista, que ha sido julio, y seguimos en esa fase entrando a la consolidación, obviamente ya hemos visto contenidos no solo de adaptabilidad o acciones de adaptabilidad, sino que también hemos visto contenidos inspiradores, colaborativos, ¿no? Lo mismo estamos viendo en la etapa de consolidación y vamos a seguir viendo en la etapa de consolidación donde ya se utilizan todos los tipos de contenido, digamos, posibles. Entonces, vamos a enseñar, me regreso. Esto, a ver, esto es clave profundizar. Ustedes, digamos, como industria, es una buena forma de clasificar. Alguno de ustedes en el episodio 2 me preguntó, oye Antonio, ¿cómo podemos clasificar o qué cosas están pasando en el mundo? O ejemplos de que ya se está viendo a nivel de contenidos que la cosa se está reactivando. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una buena forma de poder clasificar los contenidos, ¿no? Entonces, sobre esa base, o sea, yo voy a estar profundizando y en Obrero vamos a estar profundizando en esta matriz y clasificando los casos que veamos, ¿no? Entonces, los invito a que nos envíen los casos y nosotros los vamos a ir catalogando y clasificando en función a esta matriz. Entonces, cuando cruzamos colaboración durante la cuarentena, este es uno de los casos, yo creo que los mejores que se han podido ver, que es
el Medical Center Montefiore realiza este mural en Nueva York para honrar a todas las enfermeras que están en la primera línea. O sea, cómo se preparaban contenidos de colaboración durante la cuarentena. Entonces vamos a ver este video. ¿Me confirman si es que escuchan el sonido, por favor? Todo bien, todo bien. Entonces esta es una campaña colaborativa durante la cuarentena, pero que sigue trabajando obviamente marca, ¿no? Si cruzamos adaptabilidad durante el levantamiento, este es un ejemplo en Francia, en París, de JC Eco, de cómo adaptó sus formatos, a sus estructuras, justamente a la realidad que se estaba viviendo ya cuando uno podía transitar. Entonces vamos a ver el video. Un caso excelente, perdón, un caso excelente que nos muestra cómo se adaptó el proveedor durante el levantamiento que hubo ya de las restricciones, ¿no? Este es un caso que ha comenzado también a circular a nivel mundial, ¿no? La organización de Auto Home global lanza la campaña Nuestra Segunda Chance, y utiliza obviamente toda la red miembros de la asociación a nivel mundial para difundirlo, ¿no? Y lo que está haciendo esta campaña, ¿no? Es desarrollar una importante, digamos, iniciativa social con el hashtag y desplegando encuestas en Twitter para explorar las actitudes de los consumidores, ¿no? Ante las decisiones y oportunidades que se presentan por el COVID, ¿no? Entonces, acá hay unas ejecuciones de lo que han venido haciendo, y que refleja esa posibilidad de inspirar con contenidos, digamos, retadores durante la reconquista, ¿no? Ahora, hay muchos ejemplos, como les digo, la idea es clasificarlos en esta matriz que habíamos visto donde cruzamos adaptabilidad, inspiración, colaboración con las fases del journey de la confianza en la publicidad exterior. Y finalmente, este ejemplo, o sea, lo que quise fue no solo poner ejemplos de ejecuciones creativas, como la que vimos del Medical Center, sino también cómo las tecnologías en beneficio de la publicidad exterior se han adaptado. Entonces, ser innovador no solo es ejecuciones o implementaciones, sino es también
o sea, retar los procesos que tenemos nosotros mismos dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, este caso es muy bueno porque este era un app eh, que te permite hacer informes y monitoreo en tiempo real para campañas de publicidad exterior. Y lo que hicieron durante la cuarentena fue potenciarlo para que en el momento de la consolidación pudieran tener data, no solo de mapping, sino también hábitos de movilidad, audiencias. Entonces, esta app te permite integrar todas las variables o data que ahora necesitas para poder comprar o planificar una campaña de publicidad exterior. Entonces, importantísimo cómo se adaptó esta aplicación en favor de la publicidad exterior para la fase, digamos, de la consolidación del medio. Entonces, este es un mensaje importantísimo porque no solo son ejecuciones creativas cuando hablamos de innovación, sino cómo nosotros retamos nuestros mismos procesos. Y justamente en este contexto, esta cita yo creo que nos tiene que dejar a todos con el mensaje claro, ¿no? Y dice así: para anunciantes queriendo experimentar con la creatividad, deben considerar la oportunidad de innovar y potenciar un ciclo creativo único. En tiempos de testeo, o sea, estos tiempos, algunos van a querer gritar más fuerte y dominar el entorno, o sorprender a los consumidores con una nueva forma de utilizar los espacios de out of home. ¿Qué nos está diciendo? Es aprovechemos el momento, ese 20% de innovar en lo no abordado, aprovechémoslo, hagámoslo. O sea, tenemos, digamos, el beneficio de la duda de innovar. Entonces, probemos nuevas cosas, testemos, adaptémonos, inspiremos, colaboremos, como nos marca la matriz de innovación. Ok, como en todos los episodios, tomemos también decisiones prácticas, o sea, cómo adaptarnos, ¿no? Y esta vez agregamos una tercera pregunta en el cuestionario que hicimos a los 47 proveedores en México, era ¿qué tipo de campañas se están publicitando o están por publicitar en medios exteriores, ¿no? Entonces vemos que tanto marca, producto y o servicio, es decir, branding, es lo que está siendo más fuerte en estos últimos 15 días, ¿de acuerdo? Promoción es el tercero, pero digamos, tampoco se están observando muchos contenidos, digamos, de promoción porque yo creo que si lo llevamos a la matriz de la innovación, se siguen viendo mensajes colaborativos, se siguen viendo mensajes inspiradores, pero la adaptabilidad todavía, o sea, no hay mucho contenido. Los de branding están más asociados a la parte de inspiración, de confianza, de acuerdo, de colaboración, y promoción podría estar hecho más a un tema de adaptabilidad. O sea, por ejemplo, lo que hablamos en el episodio 2, contenidos en los cuales podamos poner cerca, o sea, por horarios, por clima, mensajes, call to actions, digamos, de venta, usando la publicidad exterior digital, en función a zonas donde sabemos que hay stock del producto que estamos comercializando, que estamos anunciando, y digamos que social y cívico, 9. Entonces vemos que los anunciantes ya están utilizando el medio otra vez para sus campañas, digamos, de marca, pero yo me atrevería a posiblemente afirmar de que si esta es la tendencia, la publicidad exterior tradicional, no la digital, es la que ahorita está considerándose más. Lo incongruente es que la tecnología, como lo vimos en el episodio 2, nos tiene que llevar a una planificación táctica casi a tiempo real. O sea, la data que vamos teniendo de movilidad y de hábitos de movilidad nos debería llevar a eso, pero no está pasando necesariamente. Entonces,
¿Por qué digo que tenemos brecha para aumentar la consideración? Porque todavía en la calle no se está viendo necesariamente, o sea, si está creciendo la publicidad exterior tradicional está bien, ahora tenemos que reforzar la publicidad exterior digital y eso en la suma generar ese incremento obviamente de la consideración. Y, y regresando particularmente a las recetas, como lo hemos hecho en todos los episodios, esta receta que hicimos en el regreso a las calles, habían dos, digamos, pasos de la receta que aplican perfecto a este concepto de innovación, ¿no? Que hay que considerar que los primeros anunciantes que tengan presencia en medios exteriores son los que van a tener mayor awareness, pero van a tener también la responsabilidad de mantener informados a los peatones y los conductores y otorgarles obviamente un beneficio tangible, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo de Francia, de la adaptabilidad del parabús, pero es un poco eso. Y por otro lado, habíamos dicho que los ejemplos de ejecuciones hay que recolectarlos y hay que compartirlos con la industria. Entonces, yo los invito a que podamos usar esa matriz de la innovación de la publicidad exterior y comenzar a clasificar los casos, ¿no? Entre adaptabilidad, inspiración, colaboración y las fases en las cuales se hayan hecho. Y en función a eso, generar ruido, tener material para ofrecer. La bitácora de decisión, ¿no? Cada episodio la hemos ido completando. Como ustedes saben, son 4 aceleradores: movilidad, hábitos de movilidad, innovación, industria. Y hay ciertas acciones que se tienen que hacer para activar cada uno de los aceleradores, ¿no? Uno, la alta ocupación, o sea, pensar más en la alta ocupabilidad, sacrificando precio para que haya, digamos, mayor ruido de las campañas, mucha segmentación de audiencias, utilizando la tecnología, los softwares, la información disponible que hay en la industria, los esfuerzos que se están haciendo también en la industria mexicana y peruana, los usos del inventario total, o sea, si es que conviene tener prendidas todas las ubicaciones o no, y el marketing que ha sido clave, ¿no? El poder generar la difusión, las campañas que van apareciendo, los dashboards que se van creando, la manera, digamos, de planificar. Entonces, si nos vamos al acelerador de innovación, podemos decir que tenemos que seguir pensando en la alta ocupación, siendo muy sensibles con el tema del precio, es decir, ahorita nuestra prioridad es que la consideración aumente y eso genere ruido, esa es la prioridad. Después, la parte de segmentación de audiencias hay que seguir intensificando, o sea, todas las semanas a nivel global se van nutriendo más las teorías, hay que seguir empapándonos de esto, por eso es importante estos webinars que se organizan. El uso del inventario total es clave. Si en los hábitos de movilidad vimos que era muy, muy importante ya tener prendido todo el inventario porque hay que estar constantemente moviéndonos en función a los cambios de hábitos de movilidad y a las necesidades de los clientes, en la innovación también. Acuérdense que innovación no es solo usar el gran formato y poner un copete no es solo eso, o sea, uno también puede innovar en la forma de planificar y usar el medio utilizando un material tradicional, ¿no? Y finalmente, la parte del marketing, que queda claro que hay que seguir haciéndolo, no podemos parar y el ruido que tenemos que hacer como industria sigue siendo clave, ¿no? Y quería cerrar con este ejemplo práctico de Burger King, que lo deben haber visto, pero a mí me encanta de cómo podemos usar la tecnología, cruzar también otras plataformas, ¿no? Y esto a pesar de que esto se hizo durante la cuarentena, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de colaboración durante la cuarentena. Burger King realizó una promoción en Estados Unidos que ofrecía cupones a las personas cuando compartían sus fotos de los carteles publicitarios de la marca utilizados como fondo de Zoom, ¿no?
y para reclamar un cupón, las personas tenían que descargar la imagen de una valla publicitaria y tomarse obviamente la foto y enviarla, ¿no? Y esta campaña se llamó Billboard of the Whopper, ¿no? Entonces una idea genial de aprovechar el momento, ¿no? Y seguir generando ese bonding acerca de la publicidad exterior, ¿no? Y algunos ejemplos particulares de las fotos que enviaban. Entonces, muchas gracias. Con esto hemos culminado el episodio 3. Acuérdense, innovación, los casos que hemos visto, la importancia de la adaptabilidad, la inspiración y la colaboración. Ser conscientes que ya estamos pasando de la etapa de la reconquista a la consolidación. Nuestra consideración va subiendo, ya estamos a niveles de menos 58. Acuérdense del 70, del 50, 30, 20, ¿no? 30 para innovar en cosas que ya se probaron, 20% innovar en cosas que no lo sean, o sea, que no se hayan implementado. O sea, pensemos fuera de la caja y que seamos conscientes que innovar no solo es el contenido que se implementa en las campañas, sino también cómo lo comercializamos y cómo generamos potencia en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Estos son nuestros datos. Nuestras fuentes de contacto. Búsquenos en el LinkedIn de Obreros de la Publicidad de LATAM. Ahí vamos a estar compartiendo todas estas citas, partes también de la presentación, imágenes, casos, y siempre agrupándolos en estas matrices, en este marco teórico que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Son 4 episodios, ¿verdad? ¿Nos falta uno todavía? Sí, nos falta uno. Bueno, lo esperamos dentro de 14 días. Y bueno, como siempre, compartiendo información de mucho valor que sin duda nos ayudará a reiniciar nuestras actividades que mucha falta nos hace en nuestra industria y bueno, en la mayoría, pero bueno, aquí estamos hablando de publicidad exterior y nos enfocamos a este tema y mil gracias por compartirnos toda esta información que sin duda es de gran valor. ¿Tenemos alguna pregunta del auditorio en redes sociales, en el Zoom de Outdoor? Fanny. Sí, nos preguntan qué tendencias traerá para los medios exteriores los cambios de movilidad que ahora presentan las personas. ¿Qué tendencias en la publicidad exterior se van a generar por los cambios de movilidad? Bueno, a ver, lo vimos en el episodio 2, o sea, básicamente nos va a generar una publicidad exterior en donde la planificación táctica va a ser a la medida. ¿A qué me refiero? Como vamos a poder saber diariamente o semanalmente cómo van cambiando los trayectos en digamos, las ciudades, podemos ir cambiando también a dónde colocar los contenidos o en qué ubicaciones, digamos, de out of home colocar la campaña y adecuarla a esos cambios. Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, que tenemos que tener activado todo el inventario es porque puede pasar que una semana a otra el movimiento a los parques o un fin de semana a otro el movimiento a los parques sea mayor o que el traslado, digamos, a zonas residenciales baje y el de supermercados crezca y sobre esa base poder utilizar tu inventario en función a lo que se necesita. Les contaba también, me parece, en uno de los episodios que en UK, en el Reino Unido, se implementó lo que se llama el Super Sábado, ¿no? Que salieron casi 10 millones de personas a la calle en el Reino Unido y los proveedores de publicidad exterior y las agencias especializadas, las agencias de medios también, hicieron planificación en función a estas 4 horas que iba a salir la gente, ¿no? Entonces, cómo iban cambiando los mensajes. Entonces, esas básicamente son las tendencias que se van a ver a nivel de planificación y nos vamos a tener que adaptar como anunciantes
como agencias y como proveedores a que vamos a poder tomar decisiones de este tipo. O sea, acuérdense el momento en el cual nos decían es que la publicidad exterior no tiene medición, es que la publicidad exterior no me permite medir el resultado. Bueno, la realidad es que ahora con todos estos ejemplos de dashboard, la disponibilidad de información de movilidad, de hábitos de movilidad, la posibilidad de integrar todo esto en herramientas, las matrices que presentamos acá, eh, eh, hacemos que el medio obviamente se vuelva mucho más relevante y por supuesto que se está midiendo. Y te da esa posibilidad de segmentar en función a objetivos comerciales también, como lo decía, ¿no? Sí, definitivamente ahí me gustaría aportar un poquito sobre esa pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante. De entrada, nosotros en un webinar comentamos de datos que obtuvimos de Waze que el 80% de la gente ya prefiere salir en sus vehículos y ve el vehículo, de los mexicanos ve el vehículo como una extensión de sus casas por la seguridad y la higiene que este representa. Entonces, definitivamente los hábitos de movilidad van a cambiar en la nueva normalidad. Ahora ya vamos a tener diferentes tipos de consumo, diferentes tipos de compra. El tema del pick-up, compra en línea y recoge en la tienda, o el tema de, por un lado es el pick-up, por otro lado es el ve y compra en línea nada más, el ir a los puntos que tú mencionas, ¿no? Ya a lo mejor los traslados a la oficina van a ser menos, pero en diferentes horarios. A lo mejor no vamos a ver una concentración tan grande de tráfico, pero sí vamos a tener el mismo alcance. ¿Por qué? Porque el tráfico ya no va a haber horas pico, porque la gente no se va a trasladar a las mismas horas a las oficinas. Y todo eso lo podemos ir midiendo. ¿Y cómo lo podemos medir? Con las herramientas que contamos, ¿no? Actualmente ya Sin Tráfico, que es nuestro partner tecnológico, ha desarrollado estos reportes de movilidad. Nosotros también estos reportes los estamos implementando. De hecho, ya la próxima semana en nuestra plataforma ya van a poder ver el reporte de desempeño de cada uno de los sitios. Ahorita lo que les mostramos fue de manera general. Pues estamos viendo que el Distrito Federal representa ya un 80% de la movilidad respecto a antes de la contingencia. Pero eso no quiere decir que un sitio, si vimos también en el top 10, hay delegaciones como Tláhuac y Xochimilco, que ya tienen una movilidad del 100%. Entonces, si tú tienes un soporte en Xochimilco o en Tláhuac, vas a tener ese alcance del 100%. Esto lo vas a poder ver en todas las fichas técnicas de nosotros, porque ya vamos a poder tener el reporte de desempeño desde la semana 10, que fue la semana más baja que hemos revisado en mayo, hasta la semana número 20, 21, y se va a ir actualizando semana con semana para que tú veas el reporte de desempeño de tu sitio que vas a contratar. Y no solamente así, también ya estamos entregando a nuestros clientes reportes de desempeño de las campañas que contratan con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Ya entregamos un reporte del mes de julio, donde un cliente tuvo tres espacios con nosotros y le entregamos cuántos alcances exactos, bueno, no exactos porque obviamente tiene un margen de error, pero cuántos impactos tuvo en alcance de personas y de vehículos este sitio en particular respecto a las semanas en las que estuvo en exhibición. Entonces, te puede dar información para la planeación, pero también información de comprobación de tu campaña, qué alcance tuviste realmente, aunque estemos en pandemia, ¿no? Entonces, esos son datos muy importantes. La información es valor y creo que por ahí es donde debemos de nosotros como medio ofrecerle a nuestros clientes para que tengan más información para tomar mejores decisiones. La información que compartimos también en los webinars es importante para empezar a hacer una mezcla de factores que nos ayuden a reactivar las actividades en la industria, y pues básicamente es lo que yo podría aportar sobre esa pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dice, ¿se han hecho pruebas con algunas creatividades que tengan un mayor impacto que nos ayude con la comunicación de X campaña para así aprovechar todas las herramientas de medición y realmente sea una campaña eficiente? Sí, ahí, Bueno, no sé. Edgar, ahí, a ver, hay una herramienta que te la voy a enviar, si me pasas tus datos, que se llama o sea, el Outdoor Map, ¿ya?
el mapa Auto Home. Ahí, o sea, de acá depende muchísimo el tipo de campaña para poder decirte, el tipo de campaña y el objetivo de comunicación que quieras lograr para poder decirte, o sea, para poder decirte, digamos, si es más efectivo o no es efectivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Una campaña de imagen de marca, o sea, un contenido de imagen de marca, normalmente lo implementas para un objetivo de medios de alcance, de construcción, digamos, donde no tienes un objetivo comercial tan de corto plazo. Es decir, en una campaña de branding tú puedes construir durante el tiempo. Entonces, no es que tengas una fecha de inicio, una fecha de fin, sino que se puede alargar. Entonces, normalmente en ese tipo de campañas donde quieres construir alcance y branding como objetivo, digamos, de medios, se utiliza, digamos, el impacto. Es decir, el impacto es el gran formato y el uso creativo de los medios. Entonces, acuérdate eso, ¿no? Branding, alcance, impacto. O sea, que es gran formato y uso creativo de los medios, que son las grandes producciones, los autos que salen obviamente de la cartelera, del panel. Entonces, eso lo que genera es que tú puedas construir durante el tiempo. Pero si, por ejemplo, tuvieras una campaña que una promoción, que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, tú requieres un contenido, o sea, tienes que lograr alcance en tiempo corto, tienes que lograr frecuencia en tiempo corto, y para eso hay determinados tipos de formatos que se asocian a ese tipo de campañas. Normalmente los formatos más chicos, o sea, como pueden ser los parabuses, las vallas, inclusive también los digitales, te permiten esa flexibilidad de tiempos cortos, ¿no? Porque no vas a contratar una campaña de carteleras de 500 elementos. O sea, no hay presupuesto que lo resista y no hay estrategia que lo resista. Pero sí podrías, una campaña a nivel nacional de 500 caras de formato más pequeño para una promoción en un tiempo determinado, cambia. Entonces ahí te das cuenta que los contenidos van variando en función al tipo de campaña y al objetivo de medios que necesitas construir. Y este mapa outdoor también tiene una variable que es la visibilidad en la calle, ¿no? Hay dos formas de lograr visibilidad en la calle. Una a través del impacto, que es el uso creativo de los medios, el gran formato. Otra es a través de la repetición, que es utilizar muchos elementos, no necesariamente uso creativo, sino que la estrategia de cobertura es tu forma, digamos, de innovar, ¿no? Pero esa sería la respuesta a tu pregunta, ¿no? Ahora, yo agregaría que no nada más fuera para el tema del regreso a las actividades comerciales de la industria, el regreso de las marcas a esto, sino ya es una actividad que debemos de considerar permanentemente, ¿no? El uso de la implementación especial, y no hablo de implementación especial que hacer un gran volumétrico o copetes o cosas que se vean muy espectaculares. No está mal, no lo descarto, obviamente es importante, y ahí tenemos a nuestro amigo Ricardo Rojas, que es un excelente emprendedor y un excelente activista sobre el tema de implementaciones especiales. Si no hablo del mismo uso, hay carteleras, hay muros que con el simple arte podemos darle esa fuerza al medio. Hay instituciones financieras, sin hablar específicamente de una, que aplican el arte que usan para las revistas en los espectaculares, y obviamente llevan muchas letras, mucha tipografía, y eso no funciona para el exterior. Entonces se debe de adaptar el arte al medio e inclusive al soporte que estás contratando, no ahorita nada más, siempre, ¿no? Yo agregaría esa situación. ¿Alguna otra pregunta que haya? No, son todas.
De todos modos, si tienen algún comentario o duda, lo pueden dejar en nuestras redes sociales también. Pues nada más, muchas gracias, Toño. No sé si quieras agregar tú algo, ya damos por No, concluido. que envíenos material. O sea, métanse al LinkedIn de Obreros de la Publicidad, envíennos contenidos, o sea, que no necesariamente de ustedes, sino que hayan visto, y así vamos, esa matriz de la innovación la vamos profundizando. ¿Vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio. Me despido agradeciendo a nuestros amigos que nos vieron a través de Mercado Negro y OH Latam. También les recordamos que ya llegó la revista digital de Mercado Negro, un formato interactivo con información exclusiva y de interés para la industria. Ingresen de manera gratuita al link que estuvo en este webinar en vivo para que conozcan esta revista digital. Nos vemos nuevamente el próximo martes, 12 del día, con un nuevo contenido de valor para la industria. Hablaremos de innovación disruptiva en su episodio número 2. Entonces, ahí ya tenemos preparado material bastante importante, relevante y de valor para la toma de decisiones. Y si tienen algún tema que quisieran desarrollemos para estos webinars, escríbanos a nuestros correos o redes sociales igualmente y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta. Y ya para finalizar, recuerden ser muy proactivos con la economía, pero precavidos con el virus. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias, Fanny. Gracias, Aileen. Chao. Bye.